Reciban un cordial saludo todos, transmitiendo desde la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, su reporte analítico geopolítico mundial. El día de hoy, la reflexión que nos tiene aquí es en torno a la aplicatoriedad de la pena de muerte en los distintos ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Pero, ¿por qué hablar sobre la pena de la aplicación de la pena de muerte precisamente en este instante? Durante el fin de semana nos despertamos con una noticia desgarradora. Esa noticia hablaba en torno al asesinato por parte de un adolescente de 14 años de sus primos más pequeños que él, incluida la mamá de estos menores de edad. Esto nos hace pensar muchas cosas en torno a la disminución de la violencia en nuestro país, en nuestro México. ¿Por qué es un tema que traigo al reporte analítico geopolítico mundial? En años anteriores, el candidato en ese entonces, el a hoy presidente Duterte de Filipinas, propuso que para bajar los índices de narcotráfico, homicidio, entre otras cuestiones, se aplicara la pena de muerte. Eso lo ayudó a ganar las elecciones en el país asiático. Asimismo, en Singapur es un país donde también se aplica la pena de muerte, donde prácticamente la criminalidad es cero. Hay otros países donde la aplicación de la pena de muerte es una constante y es parte de su cultura. Vámonos a un régimen también asiático, el de la República Popular de China. Allá constantemente se ejecuta a las personas por cometer diversos delitos. La justicia china es implacable en el momento de condenar a alguien a la pena máxima en el sistema jurídico chino. Otro país del cercano, ahora del cercano oriente, eh, por la aplicatoriedad de la Sharia, la ley islámica, se permite la pena capital. El que siempre ha sufrido muchas críticas es Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, y que prácticamente se encuentra dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En el reino de Arabia Saudita, la pena capital es muy poco convencional. La pena capital se hace a través de cortarse la cabeza. La Sharia establece distintos delitos que se permiten las penas corporales y la pena de capital, la decapitación, es consecuencia simplemente de algún acto que se haya cometido en dicho país y que merezca dicha sanción. Si robas, se te corta una mano; si te echas a correr después de haber perpetrado el robo, se te corta un pie. Entre otro tipo de situaciones que en la cultura occidental podemos considerar totalmente barbárico. Si nosotros recordamos en las etapas del derecho penal, existe la etapa de la venganza privada. En esa venganza privada, pues se permitía el ojo por ojo y el diente por diente. Ya autores ya entrado el siglo XVII, como Thomas Hobbes en Inglaterra, escribe su obra El Leviatán, donde decía que el Estado tiene que ser ese gran monstruo, similar a ese monstruo bíblico, que esté supervisando prácticamente todos los aspectos de la vida de una sociedad. Porque, en palabras de Hobbes, lo cito, el hombre es el lobo del hombre. A través del imperium del Estado, dice Hobbes en su obra El Leviatán, que viene siendo prácticamente el uso legítimo de la fuerza pública o la fuerza punitiva del Estado, es como algunas personas son persuadidas a no cometer ciertos actos. En este caso, fue para erradicar esa máxima bíblica del ojo por ojo y el diente por diente. En el caso mexicano, la última vez que se aplicó la pena de muerte fue a principios del siglo XX y fue a un exmilitar. Aunque muchos dicen que durante la época cristera, que ya vamos a cumplir un aniversario más, se ejecutó de manera extraoficial a centenares y centenares de rebeldes. Cabe destacar que nuestro país no es ajeno a este tipo de situaciones, no solamente por el ejemplo que les mencionaba en un principio.
También existía en el México de principios del siglo XX la famosa ley fuga. ¿Qué significa esa ley fuga? La ley fuga es que los policías te detienen y te dan la oportunidad de fugarte. Y si logras escapar, estás del otro lado. Y si no, sabes, como delincuente, que si logran capturarte, pues ya no lo van a hacer vivo, sino simplemente van a recoger tu cuerpo, te disparaban a quemarropa y por la espalda. En los Estados Unidos, que es nuestro principal referente, se sigue aplicando la pena capital. Desde la horca, pasar por la silla eléctrica a principios del siglo XX y actualmente algunas entidades en los Estados Unidos que conservan la pena capital es a través de la inyección letal. ¿Por qué traer a discusión esto de nueva cuenta? Lo repito. Porque nosotros analizamos el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal en México, preponderantemente oral para evitar la corrupción y que todavía no termina de fraguar. Vemos grandes, pero grandes omisiones en este sistema. El que un menor de edad haya asesinado a sus dos pequeños primos es para horrorizarnos como sociedad. Asimismo, la constante violencia que vive el país desde la guerra contra el narco declarada por el expresidente Calderón en el año 2006 vino a agravar aún más la situación de violencia de nuestro país. Debemos nosotros pensar que la posible aplicatoriedad de la pena capital en México puede llegar a ser alguna opción para disuadir a todo aquel que delinque. México ha firmado distintos pactos a nivel internacional y tratados con distintas instancias internacionales con la intención de respetar la vida como un derecho humano fundamental. Pero es contradictorio. Y permítanme que se emita una opinión dentro de este reporte analítico geopolítico mundial, porque se permite la posibilidad del aborto, pero no se permite la pena de muerte al feminicida, al parricida, al asaltacaminos, al incendiario, al narcotraficante, al huachicolero, al corrupto. En China, los principales casos de pena de muerte es por la corrupción de algunos miembros del gobierno. En un país como el nuestro, donde la policía no está altamente capacitada y donde está mal también pagada, por eso muchos cuestionan la posible aplicación de una propuesta como esta. Sin embargo, los números que tiene Singapur de prácticamente cero delincuencia y los números de delincuencia que reportaba Filipinas hasta antes del mandato del señor Duterte en dicho país, nos hace reflexionar en torno a esto. Un partido político en México, el Partido Verde Ecologista, ya había propuesto algo similar. Sin embargo, lo hacía con un tinte electorero. Su intención en ningún momento fue poder llegar a aplicar dicha medida. Algunos juristas coinciden que a partir de la reforma que hace el presidente Fox y retira de la Constitución mexicana la posibilidad de la pena de muerte, México ya no puede dar retroceso a dicha reforma. Sin embargo, les recuerdo que México firma ciertos tratados, pero también puede simplemente salirse de esos tratados y no violaría ninguna ley internacional. La posible judicialización de este tipo de temas tan controvertidos, y en particular el que les había comentado desde un principio, nos hace reflexionar a profundidad si una medida como esta puede persuadir a las hordas de delincuentes que están en nuestro país y que están impunes por violaciones al debido proceso. Sin embargo, la ciudadanía no tiene confianza si encontramos a un superpolicía como lo fue en su momento el exsecretario de Seguridad Pública García Luna, donde fabricaba montajes con el señor periodista connotado de aquella televisora, el señor Loret de Mola, para fingir y tratar de vernos la cara a la sociedad de que se estaba llevando a cabo un operativo en vivo. Esto y otras cosas más es lo que nos hace pensar, ¿sería válido o sería posible la aplicación de la pena de muerte en un sistema de justicia como el nuestro, plagado de corrupción e ineficiencia? Para concluirlo,
También circuló en las redes un video donde llegaron los policías de la Ciudad de México y intentaron detener a unas personas por beber bebidas embriagantes en la vía pública. En cualquier país del mundo eso es una multa y es pena, una sanción administrativa, pero se te tiene que llevar a la estación de policía para que compugnes ahí tu pena y pagues tu multa. Sin embargo, aquí salió la mamá, el papá, los niños, los hermanos, y empezaron a agredir a los policías y todos diciendo que era un abuso de la autoridad. Hasta aquí dejamos el reporte analítico geopolítico mundial, esperando que sirva de reflexión lo que estamos poniendo en la mesa. Se despide su anfitrión Pedro Olvera desde la ciudad más grande del mundo, transmitiendo hacia todo el planeta. Gracias y hasta la próxima.